Queridos alumnos del sexto grado de primaria, muy buenos días. Retomamos nuestras clases de literatura. El curso de literatura tenemos que abordar esta vez a un autor que es considerado el padre del drama, el padre de la tragedia, por lo tanto el padre del teatro. Se trata de Esquilo. Los griegos eran muy amantes del teatro y desde las épocas de Esquilo, que estamos hablando del siglo VI a.C., ya había en Grecia grandes escenarios donde acudían por miles a presenciar obras de teatro, en este caso las obras de Esquilo, Eurípides y Sófocles. Tanto arraigo tenía el teatro entre los griegos que un gobernante, tratando de congraciarse con su pueblo, con su comunidad, incentivó el teatro, colaboró con los hombres de teatro, con los artistas, con los escritores. Ese gobernante se llamó Pericles. Quiero en esta parte hacer un paréntesis y hacerles recordar que cuando nosotros estudiamos los géneros literarios, hablamos de tres principales. Esos tres géneros principales eran la épica, la lírica y el género dramático. Muy bien, sabemos que en el género épico, o el género épico se distingue por su presencia por la presencia del el héroe con sus hazañas. El género lírico, cuyo nombre le viene del instrumento musical que se llama lira, porque al principio se usaba un acompañamiento musical para las historias que se cantaban. Entonces el género lírico era más subjetivo. El artista, el escritor, narraba historias que le nacían de su vida interior, de su percepción de la realidad, de la experiencia, de sus alegrías y de sus penas, pero era subjetivo. Y el género dramático era un género preparado para la representación, para la actuación, y estaba desarrollado en base a diálogos. De ese género, a ese género pertenece Esquilo, considerado el padre del teatro, el padre de la tragedia. Muy bien, cuando nosotros hablamos del género dramático, vemos que una de sus especies o subgéneros es la tragedia y la comedia y también el drama. Justamente cuando nosotros en su oportunidad hablamos del género dramático y de su especie llamada tragedia, nombramos a Esquilo. Y nombramos a Esquilo y su obra más importante, la Orestíada, que viene de Orestes. Así como cuando hablamos de la Ilíada, es porque la historia se basa en la guerra de Troya y para los griegos, en griego, el nombre de Troya se escribía Ilión, entonces de ahí le pusieron Ilíada. Entonces, así también en la obra de Esquilo, su obra principal, que consta de 3 libros, digamos así, la Orestíada, toma el nombre de Orestes, uno de los personajes de su obra principal. Muy bien. Luego ya vimos que también había el género narrativo, ¿no? Y es mucho más moderno. En el género narrativo estaba la novela, el cuento, etc. Muy bien.
Solo les hice recordar para que ustedes tengan en cuenta de dónde surge Esquilo. Esquilo cultivó el teatro y es considerado el padre de la tragedia, del teatro. ¿Por qué? Porque la tragedia hasta ese momento se desarrollaba con un solo actor, que simplemente para representar a todos los personajes de la obra cambiaba de máscara, se usaba la máscara. Posteriormente, como máscara en griego se escribe persona, cuando hablamos incluso hasta ahora de una persona, estamos hablando de un ser con una característica especial, es decir, la persona, la personalidad. Incluso hay una variación de la palabra persona. Personalidad es la característica que distingue a una persona. Pero tiene su origen, esa palabrita, en el teatro griego. ¿Por qué? El actor, para representar a los diferentes personajes, usaba diferentes máscaras. Esquilo llega al teatro y introduce una innovación que para su momento fue revolucionaria. Bueno, a nosotros no nos llamaría mucho la atención porque ya vemos que hoy día en los teatros hay varios personajes, al mismo tiempo actúan entre ellos. Pero para el tiempo de Esquilo, poner a un actor más era un cambio considerable. Y eso hace Esquilo. Ya no se reducía todo a una sola persona que tenía que hacer varios personajes, sino que introdujo un segundo actor. Muy bien, Esquilo realiza su trabajo literario en Grecia. Y como ustedes saben, los griegos se encomendaban a diferentes dioses. Al dios de la guerra, al dios del trueno, el dios, en fin, una serie de dioses tenía. Y el dios del teatro, de la tragedia, era Dionisos, o Dioniso, simplemente, el dios del vino, ¿no? Un dios que se caracterizaba por su fuerza creativa, ¿no? Por su ingenio. Y ese dios del vino era, digamos, algo así como el guía de los escritores, de los dramaturgos, en este caso de Esquilo. También hay que señalar que el teatro presentaba un fin didáctico. Uno componía una obra para que quedara una enseñanza. Y los griegos, que son conocidos mundialmente y durante todas las edades, durante todas las épocas, como los intelectuales de la raza humana, los hombres que contribuyeron al conocimiento, a la cultura. Entonces, ellos, ¿cómo iban a dejar pasar la oportunidad de que al escribir sus obras dejaran una enseñanza? Dejaban una enseñanza. Por un lado dejaban que el oyente, el espectador, sacara sus propias enseñanzas, pero la obra misma tenía sus enseñanzas. Recuerden ustedes, en el asunto de la Odisea y la Ilíada, por ejemplo, ahí también hay sus enseñanzas, ¿no? Esquilo nace en una región que se llamaba Eleusis, que pertenecía a Atenas. Nace el año 525 a.C. Hay que tener en cuenta esa fecha, porque Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, es del siglo VIII, y aquí estamos en el siglo VI. 525 pertenece al siglo VI. No se dejen guiar ustedes por el número 5, sino que antes de Cristo. O sea, ese 525 estaba en el siglo VI antes de Cristo. Entonces quiere decir que las obras de Homero se habían publicado 2 siglos antes. Y sin embargo,
ustedes se van a dar cuenta que en Esquilo hay personajes que ya eran conocidos desde Homero. O sea, hay una continuidad. Agamenón es el personaje principal de la Orestíada de Esquilo. Agamenón. ¿Y ustedes recuerdan a Agamenón? Agamenón es el rey de Micenas, la antigua Grecia, que junto con Menelao, su hermano, deciden declarar la guerra a Troya para ir en rescate de Helena, la esposa de Menelao, que había sido raptada por París y que se la había llevado a Troya. Ese es Agamenón. ¿Y qué narra la Orestíada ahora de Esquilo en el género dramático, en la tragedia? ¿Qué narra? Narra que Agamenón vuelve pues de la guerra de Troya, vuelve. Y igual que los héroes griegos que habían luchado en Troya, vuelve. Y al volver, Agamenón se encuentra con que su esposa Clitemnestra se había comprometido con Egisto, un primo suyo. Entonces, Orestes, el hijo de Agamenón, decide reivindicar a su padre, vengarlo. Y ahí se inicia una serie de acontecimientos que terminan con la muerte de Agamenón y la posterior muerte de su esposa Clitemnestra. Muy bien, queridos alumnos, pero aquí teníamos que hablar de Esquilo y de la tragedia. El detalle de lo que sucede con Agamenón, ustedes van a poderlo encontrar en ese canal de YouTube que les he recomendado siempre, que se llama Mira la Historia. Y nosotros también más adelante vamos a tener oportunidad de ir profundizando. Y si nos queda un poquito de tiempo, porque estamos avanzados en el desarrollo de nuestro curso, vamos a introducirnos un poquito más en la historia de Orestes y Agamenón. Permiso, queridos alumnos.